invitación a dejarse llevar por este disco de 10 canciones que por sobre todas las cosas me parece tiene esa facilidad melódica, tiene un aire melancólico que gira alrededor de todo el disco, y bueno, después uno se va enterando de algunas razones por las cuales la banda de Damon Albarn acaba de editar su 9º disco, y ellos están un poco más ya están un poco cansados, que dicen, bueno, pero se juntaron para salir de gira. No, este es un disco que me parece tiene otro sustento, otra sustancia, y también, más allá de que son todos tipos cincuentones, hay como una frescura y al mismo tiempo una madurez que está dando vuelta alrededor de todo este álbum. Qué buen equilibrio, ¿no? Entre la madurez y la frescura, que no se logra muchas veces, casi pocas. Pensaba en The Ballad of Darren. Si alguien no escuchó a Blair, que es muy difícil, serviría hasta de puerta de entrada, y es difícil que un disco de una banda que ya tiene más de 30 años de trayectoria, con sus interregnos o intermitencias, o de fundada, ¿no? Más de 30 años de fundada, y 9 discos, el último que sale hace, no llega a 2 semanas. Sí, es muy reciente. Muy reciente, ya uno pueda decir, es una gran puerta de entrada, y va a quedar en tu discoteca seguramente. Si no sos fan de Blair, no te compres los 9 discos, haz lo que quieras, es medio difícil, pero este no te va a poder faltar, y eso es mucho decir, porque por lo general, bueno, uno ya con determinada escucha, con experiencia, con los años, dice, bueno, esto es bueno, y los discos van ganando o perdiendo peso a lo largo del tiempo. Este ya es bueno, muy bueno, y nosotros, con un rastro o un sesgo de subjetividad, decimos, es uno de los discos del año. Pero bueno, es así. Ahora, otra noticia también para aquellos ya iniciados y que han vivido en la famosa Cool Britannia, o estallido Britpop, o tercera o cuarta invasión inglesa, como lo quieran llamar, entre Blair y Oasis. Bueno, señores, la pelea la ganó Oasis. Blair. La ganó Blair, y por amplios puntos. Había alguna duda ya en el 94, cuando los Oasis pegaron un par de trompadas de knockout con What's the Story, Morning Glory, a caballito de Wonderwall, Don't Look Back in Anger, o alguno que otro tema, se me olvida, no sé, algún otro más. Pero después, a la larga, permanecen los discos de Blair, que no tienen discos, por ahí alguno que baje el nivel, pero ninguno que se pueda dejar pasar así de largo como Oasis. Así que quería decir eso antes de empezar con la historia. Y también me parece que ganaron varias batallas. Sí. No se subieron a la algarabía del Britpop, y sobre todo ese abrazo político a Tony Blair. Fue una de las pocas bandas que no se enganchó. Y algo iba a pasar, no le sonaba del todo bien. Noel Gallagher y los Oasis sí estaban mucho más enganchados con ese no candidato, sino el primer ministro laborista, que prometía ¿no? volver a ese viejo esplendor. Desde la época de los Beatles. Eran chicos sufrientes de Manchester, sí, ¿no? También. Destrozados por el neoconservadurismo de Margaret Thatcher y sucesores. Pero se dejaron llevar también por ese manejo de la prensa británica, sí, rockera, totalmente. Que no hay nada parecido en el planeta, ¿no? Es decir, a veces las cuestiones, las peleas, tanto en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar del planeta donde el rock sea importante, es poca cosa al lado de esas peleas, que bueno, ya forma parte de otra época, de otro momento, para ¿no? El hype amarillista, ¿no? Sí. De la prensa de musical británica. Y sobre todo porque también varios de esos semanarios han desaparecido, ahora son páginas, y ya la prensa rockera no influye tanto, y por otro lado, lo más importante o lo que la gente a veces está buscando pasa por otro lado, no pasa por el rock o el Brit o el pop, ¿no? Sino que está más cerca del hip hop, la electrónica o otros sonidos, qué sé yo, ahora está muy de moda el afterpunk, tanto aquí como en Gran Bretaña, sobre todo en Estados Unidos me parece que no pasa tanto, pero bueno. Un tipo de world music con techno, vía DJ. Sí, eso también pesa mucho, pero bueno, la idea es una gran excusa poder
armar una panorámica de Blair a partir de este gran disco que ha salido, y después en la segunda parte del programa vamos a escuchar más detenidamente el nuevo álbum, pero antes nos vamos a detener en esa idea de banda que mejora con el paso del tiempo y que, por sobre todas las cosas, esas canciones, tanto las conocidas como las no tan conocidas, siguen manteniendo una especie de atemporalidad y sobre todo esa facilidad melódica. A mí me sigue fascinando la posibilidad que tiene o lo que hace Damon Albarn con las canciones. Y no encasillarse y seguir sonando a Blair. No. Con canciones distintas, no repetir constantemente el mismo formato o fórmula y siempre ser Blair. Y por sobre todas las cosas, haber buscado por otros rumbos, un poco seguir manteniendo a la banda madre, ¿no? Ahí está Damon Albarn con los discos de Gorillaz y todo su laburo solista, también de buscar en otros sonidos, tanto de Asia como de África, de nutrirse y hasta desaparecer un poco, porque no es como, nadie dice, bueno, Gorillaz es la banda de Damon Albarn, no. Es un colectivo y me parece que eso también lo salvó. Y cosa que no ha sucedido con otras bandas. Tenemos un gran texto de un periodista español que respetamos mucho, que es Nacho Ruiz, y de ese texto que apareció en la Rock Deluxe hace muy poquito tiempo, creo que hace una semana, nosotros siempre como buenos doctores tijeras adaptamos radialmente ese texto y pusimos algunas cositas nuestras también, pero el texto en sí es de la Rock Deluxe, bueno, es de Nacho Ruiz. Para recorrer un poco la carrera de Blair o sentar algunas bases históricas. El texto lo íbamos a publicar en Facebook, pero no es para suscriptores, así que bueno, van a tener a través de la voz de Mariel Sabiuk una posibilidad mucho más interesante, ¿no? Por supuesto. Y le sacamos todas las españoladas, ¿no? Así que no hay ningún gilipollas por ahí dando vuelta, pero por sobre todas las cosas me parece que la historia de Blair es muy interesante y sobre todo esos me parece que esa incomodidad que ha tenido, ¿no? Como que la banda incómoda de la Cool Britannia. Nunca estuvieron tan a favor de ese momento de Inglaterra o de Gran Bretaña, y también eso, qué sé yo respeto mucho a la banda que no aparecen los músicos en las tapas de los discos, ¿no? Y acá es importante. Es una de ellas. Es importante. Pero bueno, alguna vez dijeron la banda más británica de ese Cool Britannia, y sin embargo ellos muy identificados. Parklife es toda una declaración de principios con respecto a la vida británica, pero sin embargo pero no se crean que estamos tanto en este movimiento. Esto es una cosa de un momento y nosotros aspiramos a perdurar, parecía, ¿no? Que se podía leer entre líneas en aquella época, y me parece que sucedió así. Y más allá de que The Ballad of Darren no le debe nada a nadie, uno lo va a encontrar, nosotros creemos que hay algunos ecos que tienen que ver, están conectados con otras miradas que tiene Damon Albarn en cuanto a esa cosa de musicólogo, ¿no? Y también de respetar la tradición y también ese halo de melancolía que recorre desde John Lennon a Ray Davies, pasando por el gran Paul Weller, ¿no? Creo que esos son tres referentes importantes en la vida de los Blair. Pero vamos al relato, a la voz de Mariel Sabiuk, y ya nos vamos a meter un poco con ese recorrido o esa retrospectiva de la historia de Blair para llegar a The Ballad of Darren. Si la importancia de un grupo se juzga por cómo sobreviven sus canciones al paso del tiempo, entonces Blur es una de las bandas británicas más importantes de la historia del rock. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree pueden presumir de una obra que ha logrado captar el zeitgeist musical y la ola cultural de cada momento, y que sin embargo ha resultado siempre original y en los propios términos del cuarteto londinense, que ha bebido de algunas de las principales fuentes del pop británico, The Beatles, The Kings, Pink Floyd, David Bowie, The Specials, pero que nunca ha parecido retro, que ha logrado viajar por el mundo y abrir fronteras creativas sin renunciar a esa particular melancolía inglesa que lo ha acompañado desde el principio y que se exacerba en cada entrega discográfica. No me gusta cuando dicen que nos reunimos, aseguró recientemente Damon Albarn en Madrid, en una rueda de prensa sobre The Ballad of Darren, su nuevo disco, que se publicó el viernes 21 de julio de 2023. Me suena pretencioso y es incierto,
Esto es lo que hacemos, canciones como Blur, señalaba al respecto de su intermitente actividad en los últimos 20 años. Sea como fuere, esa sensación de que disfrutar de Blur en vivo o en el estudio es algo fugaz, redobla el sentimiento de que se está ante algo especial y siempre con la amenaza de que no vuelva a pasar. Graham Coxon también subrayaba en aquella cita con la prensa que se establece una química mágica cuando los 4 miembros están juntos. Cada vez es más emocionante y nos traslada la responsabilidad de que no vale cualquier cosa, de que tenemos que cuidar lo que hacemos. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt Roboto standing there. Found my transcendence, it played in mono painted blue. You were the hero, I was the dark room. A light in your eyes, you probably shine it back on me, but I won't fall this time. With Godspeed, I'll heed the sign. I saw the solstice, service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker, I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away. I'm a shining light in your eyes. Probably shine it back on me, but I won't fall this time. With Godspeed, I'll heed the signs. Oh glorious world, oh potent wave, valleys gone wild. Connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eye. You probably shine it back on me, but I won't fall this time. With Godspeed, I'll heed the sign. I'm a shining light in your eye. Probably shine it back on me, but I won't fall this time. With Godspeed, I'll heed the signs. I won't fall this time. With Godspeed, I'll heed the signs. El origen de Blur se remonta al encuentro a principios de los años 80 de Damon Albarn y Graham Coxon en la escuela local de Colchester, una pequeña ciudad en Essex, en la costa este de Inglaterra. Damon se acababa de mudar con su familia desde Londres y se encontró como pez fuera del agua en un lugar que no estaba tan lejos de la capital en distancia kilométrica,
pero sí en lo emocional. Esos brogues, un tipo de zapato adoptado por la estética two-tone, no son los auténticos, le dijo Albarn a Coxon para romper el hielo, afianzando sus respectivas personalidades desde el principio. Rápidamente establecieron una amistad como solo dos chicos fascinados por la música pueden tener. Tras la inevitable mudanza a Londres, a finales de aquella década, Coxon se enroló en la Escuela de Arte Goldsmiths, donde conoció a Alex James, originalmente oriundo de Bournemouth, y al que incorporaron como bajista. Dave Rowntree, un viejo amigo de Colchester, completó la formación sumándose como baterista. Seymour fue el primer nombre elegido por el cuarteto, inspirado por el personaje de Seymour Glass de Los 9 cuentos de 1953 de J.D. Salinger. Sus conciertos en Londres eran experiencias caóticas y alcohólicas, que duraban poco y que mezclaban la intuición pop que desarrollarían después con psicodelia y la pasión de Albarn por la música de Kurt Weill. Una mezcla extraña, que no obstante los llevó a firmar en Food Records, un pequeño sello que habían montado Andy Ross y David Balfe de The Teardrops Explode tras un concierto en Islington en 1989. El cambio de nombre de Seymour a Blur fue auspiciado por la discográfica, que les presentó una serie de propuestas al respecto. Poco después comenzó la grabación de lo que sería Leisure, en 1991, el primer álbum de Blur. El trabajo contenía los singles previos, She's So High, There's No Other Way y Bang, y tuvo una concepción difícil, algo que se comprueba en el propio disco. La curiosa mezcla de guitarras shoegazing y ritmos baggy lo hacen demasiado deudor de su tiempo, pero temas como Sing o Wear Me Down dejaban entrever la personalidad del grupo.
Con el tiempo es una obra que ha ganado considerablemente y que además los puso en contacto con Stephen Street, ex productor de The Smiths, quien dirigiría sus siguientes LPs. No hay nada como viajar para ensanchar la cultura, pero también para afinar la sensibilidad. Conocimos Londres, París, Boston, Quito y Montevideo. Me parece que hará falta papel y lápiz. Al final de nuestros viajes volvimos con un solo convencimiento: no somos nada. Bueno, somos detectives salvajes. Todo lo que están escuchando pertenece a Blair. Las cortinas han sido elegidas y tienen que ver un poco con esta cuestión de la época. Estamos metidos en Leisure, más allá de que arrancamos con uno de los temas más lindos de Ballad of Darren, de Narcissus. Y después, el corte de difusión sería sí, en estos momentos. Me parece que habían adelantado 2 canciones. Uno de los adelantos creo que fue. Y creo que, no sé si Square, me acuerdo de esta, St. Charles Square, que creo que fue el otro. Pero sí, es uno de estas canciones. Después escuchamos Full, un tema escondido dentro de Leisure, el primer disco, el disco del 91. Recuerden, Damon Albarn nace en el 68, así que tenía 22 años, ¿no? Muy chiquito, ¿no? Sí, alguna vez. 22, 23 años ahí. Y las fotos parecía más adolescente aún. Sí, un post-adolescente, más que un joven. Acá está la tapa del disco. Bonita tapa. Y me encanta la contratapa porque hay un guiño a Pink Floyd, una banda muy importante, Atom Heart Mother. Es el disco, así es. Pero con un chiste, no están los chicos ahí. Verdad. El disco de los Floyd era la vaca solamente mirando la cámara. Exactamente, y atrás varias vacas. Y finalmente, Full lo elegimos porque era uno de los temas que tocaban con Seymour. Y el título es buenísimo, ¿no? De la banda. Tomar el nombre del sabio de la familia Glass que se había pegado un tiro en Un día perfecto para el pez banana, me parece. Y además, si uno hace juego de palabras. Estamos hablando de Salinger, ¿no? Y los 9 cuentos que es tan bueno, o por momentos yo creo que es tan disfrutable como El cazador oculto, ¿no? Sí, o El guardián entre el centeno, cualquiera de las dos traducciones. Hemos hecho un programa hablando de los 20 títulos que tiene ese libro. Sí, esa novela. Bueno, y si vos haces el juego de palabras del nombre Seymour, puede ser también entenderse como ver más, ¿no? Es muy bueno el nombre Seymour. Seymour Glass era el personaje de los cuentos de Salinger. Y no esperen que pasemos los hits. Van a estar algunos, pero She's ahí. So High, no. Bad Day, no. Y elegimos el último tema que los muestra por completo, bueno, cómo podías proyectar a la banda hacia el futuro. Mira, ¿no? te voy a decir una locura. Wear Me Down, ¿no? Wear Me Down, el golpe de batería me hacía acordar a Ginger Baker en Cream. Con eso te digo todo. No sé si es una cuestión mía, muy subjetiva, pero hay bueno. también otras referencias que estaban medias ocultas y que con el paso del tiempo hay mucho del crowd rock y sobre todo la batería de Can, como algo que también era cierto, como una referencia importante. Tan percusiva, ¿no? Esa batería muy a lo Tago Mago, esas percusiones a lo Tago Mago. Esto también indica en estas dos canciones. En su momento a Leisure se le dijo que era un exponente tardío del sonido Manchester, ¿no? Del baggy sound de aquella época que... Esto que estamos escuchando ahora. Claro, 88, 89 fue la exponencialidad máxima de esa movida. Y sin embargo hay mucho más en Leisure, así que es una buena oportunidad. Pensemos que en el grupo de 3 canciones, la primera de The Ballad of Darren y las otras 2 de Leisure, hay 32 años de diferencia. Hay que hacer algo tan bueno con 32 años de separación y que la cosa no suene ni un revival ni tampoco desactualizado las otras. Así que de vuelta, de pie y aplausos para Blair.
Leisure fue un disco muy importante y un disco que les abrió camino, pero también ahí van a aparecer las incomodidades y hay que recordar que del otro lado del Atlántico, 1991, ¿qué disco salía? Nirvana, Nevermind. Bueno, a partir de ahí... Había que pelear contra eso. Y también hay algunos momentos también de la historia que siempre, bueno, para ser una banda grande e importante tenés que triunfar en Estados Unidos. Sí, además y no les va nada bien es la cuando hacen la real primera meca gira. de los ingleses. Lo acepten o no lo acepten, lo reconozcan o no. Continuamos con el relato señor. en la voz de Mariel Sabiuk y ya vamos a ir apurando el tranco porque vamos a entrar en la segunda etapa, porque esa la formación, la conexión entre Graham Coxon y Damon Albarn, y a partir de ahí, bueno, cómo se van acomodando dentro de lo que era la escena británica de principios de la década del 90. El éxito de There's No Other Way los aupó como hype fugaz que no duró demasiado. Un desarreglo contable los llevó a tener que realizar una larga gira por Estados Unidos que resultó clave en la historia de Blur. Cansados, con demasiadas resacas a cuestas y con el relativo desinterés del público estadounidense en plena explosión del grunge, sumió a la banda en una suerte de nostalgia por una Inglaterra imaginaria a la que pronto pondrían banda sonora. Blur había encontrado su misión. El primer fruto de esa nueva etapa espiritual, musical y hasta de moda, adiós a las remeras anchas y los peinados taza, hola, chomas Fred Perry, camperas de 3 botones, Doc Martens y flequillos, fue Pop Sin de 1992, single que aunque no resultó un gran éxito comercial, adelantaba por dónde irían los tiros. Guitarras afiladas, estribillos precisos, sección de metales. Algo se estaba gestando en el Reino Unido. Una respuesta espontánea a la dominación cultural estadounidense que se iba colando a través de grupos como Suede, Pulp, Saint Etienne o los propios Blur. Un movimiento que más adelante sería conocido como Britpop y que fue alentado por medios de comunicación y hasta políticos.
Estamos en 1993 y Damon Albarn y sus muchachos van a publicar un disco que recibiría por título Modern Life is Rubbish, nombre sacado de un graffiti que vieron cerca de Hyde Park. Las canciones parten de la tradición pop británica, pero con una vuelta de tuerca. En sus letras se cuelan personajes: Susan y Jim, los protagonistas de For Tomorrow, el veterano de 2 guerras mundiales de Sunday Sunday, Colin Seal en la canción homónima, que buscan dar una visión sarcástica de la sociedad de su país, bastante más afilada y con una dosis mayor de mala leche de lo que algunos han intentado ver después. El trabajo tampoco fue un enorme éxito en las listas, pero sí demostró su categoría artística y, sobre todo, hizo arrancar una ola social y cultural en Reino Unido que duraría hasta 1997 y que los llevaría al estrellato. Sin apenas descanso tras la gira de presentación y de nuevo con Stephen Street a los mandos técnicos, se pusieron manos a la obra con lo que sería Park Life, su verdadero salto a la primera división musical en 1994. Abundando en el concepto de su trabajo anterior, pero llevándolo un paso más adelante en singles, Girls and Boys, Park Life, End of a Century, To the End, variedad musical, pop británico pero también music hall, punk, electropop, psicodelia, y en unos personajes más retorcidos, casi sacados de Campos de Londres, la genial novela de Martin Amis. El resultado fue un éxito masivo, ventas que empezaron a contarse por millones, premios y el golpe perfecto de salida de la era Britpop Cool Britannia. She says there's ants in the carpet, dirty little monsters, eating all the mussels, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Good morning TV, you're looking so healthy. We all say don't want to be alone. We wear the same clothes 'cause we feel the same, and kiss the dry lips when we say goodnight. Another century, oh, it's nothing special. Sex on the TV, everybody's at it, and the mind gets dirty as you get closer to 30. Gives her a cuddle, glowing in a huddle. Good night TV, you're all made up, and you're looking like we all say don't want to be alone. We wear the same clothes 'cause we feel the same, and kiss the dry lips when we say goodnight. Another century, oh, it's nothing special. Same clothes 'cause we feel the same, and kiss the dry lips when we say goodnight. Another century, oh, it's nothing special. We all say don't want to be alone. We wear the same clothes 'cause we feel the same, and kiss the dry lips when we say goodnight. Another century, oh, it's nothing special. Oh, another century, oh. Uno de los episodios más asombrosos de la historia de la cultura pop se produjo el 14 de agosto de 1995, cuando Blur y Oasis lanzaron al unísono sus respectivos nuevos singles, acción que paralizó informativamente al Reino Unido. Un hecho inaudito que remitía a los años 60 y que fue el inicio de una cruel y desaforada rivalidad entre ambos grupos. Espero que el bajista y el cantante de Blur se contagien de SIDA y se mueran, llegó a afirmar Noel Gallagher al respecto. Country House y Roll With It, las dos canciones en competición, no eran ni mucho menos las más fuertes de sus respectivos repertorios, pero sí dieron pie a 1 millón de comparativas bastante absurdas,
chicos malos versus chicos buenos, norte versus sur, clase trabajadora versus clase media. Un puñado de arquetipos y lugares comunes que fueron adjudicados a cada formación como un pequeño microcosmos de lo que era Gran Bretaña a mediados de los 90. Blur ganó esa batalla, pero perdió la guerra comercial del Britpop. Oasis fueron más grandes y vendieron más. The Great Escape, de 1995, es quizá la entrega menos inspirada de su trilogía Live. Debajo de unas canciones llenas de melodías e instrumentación, yacía un disco que reflejaba un estado de ansiedad latente, un trabajo que es básicamente un ataque de pánico encubierto y que sumió a la banda en su primera crisis personal. Los conciertos con adolescentes en primera fila y videos supuestamente irónicos como el de Country House, dirigido por el artista conceptual Damien Hirst, un antiguo compañero de Goldsmiths, crearon incomodidad en Graham Coxon, que lidiaba su propia batalla con el alcohol. The future's been sold every night we're gone, and some karaoke songs. How we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. Satellites in every home. Yes, the universe was here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. If the days they seem to fall through you, well, just let them go. Well, it really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. When the days they seem to fall through you, well, just let them go. Somos Detectives Salvajes hasta las 22
por Universidad 107.5. También nos pueden ver en el canal. Bueno, tendría que dar todas las referencias en el canal de YouTube de la radio, pero ya están. Los que están habituados ya saben. Después damos algunas coordenadas, pero estamos muy metidos en el programa y queremos pasar música, ¿no? La mayor cantidad. No me moleste con esto. Sí, bueno, detalles. Diga. A mí me encanta esta etapa, ¿no? Y es tan... tiene que ver con esa idiosincrasia, las 3 tapas de ¿no? los primeros discos. Modern Life is Rubbish. ¿Y qué era el signo del progreso británico? ¿Cuál era? Los trenes. El ferrocarril, ¿no? Y se mantienen, le voy a decir. Y sí, funcionan. Y bien. Funcionan muy bien. Igual que las estaciones de metro. Y es una gran ironía también, ¿no? Esa pérdida de ese poderío industrial y de lo que significaba durante años la dominación. Sí, es la base de que una isla sea tan poderosa y conquiste el mundo, ¿no? Sí. Una isla grande, pero no tampoco tan grande. Gente peligrosa, ¿no? Sí. Pero bueno, después nos han conquistado culturalmente, porque a partir de los Beatles estamos sonados, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones... Tienen su mérito en eso, sin caer en el cipallismo. Vamos a reconocerlo y lo disfrutamos. ¿Cuál es el problema? Mucho placer y sobre todo cómo han influenciado a músicos de todo calibre y no de habla inglesa, ¿no? Sino que tanto Caetano Veloso como Charly García como Spinetta son lo que son también gracias a esa influencia, ¿no? Totalmente. Mezclando las influencias propias, y me parece que ahí el arte no tiene ese nivel de conquista o de apoderarse o dominarse, sobre todo me parece eso. Pero Estoy bueno, de acuerdo. las canciones que escuchábamos, Sí, era el primer tema que sonaba tan ruidoso, no está en ningún álbum, sino que pertenece a la reedición de Modern Life is Rubbish de 1993, pero es un single del 92 donde ellos medio que mostraban ese, bueno, así sonamos, y es como una reacción al grunge. Es Pop a Scene, la canción, y fue muy importante en la vida de los Blur. Es una buena canción. Sí, después escuchábamos de Parlife, el disco glorioso. No íbamos a pasar las canciones más obvias, pero sí una de las que nos encanta. Y sonaba End of the Century. La tengo en mi playlist de Blur, hecho en enero de este año, antes de este disco. Y no sabías que iba a haber disco nuevo. No, así que lo voy a tener que agrandar el playlist, y creo que 4 o 5. Son 24 canciones que elegí de Blur, que tengo. No tengo muchos playlists de Spotify, y creo que son 24, 25, y van a llegar a 30 porque le voy a tener que agregar las de Ballad of Darren. Bueno, siga. Y el último tema que escuchábamos desde Universal, de The Great Escape, disco del año 95. Un disco menor, pero a mí no me parece tan menor, no sé. Se le pueden encontrar cosas, menos que a otros, pero se les pueden encontrar cosas. Uno no se puede escapar en el mar, ¿no? Sí. Es medio... Se sumerge, si querés. Ahí tenemos las pantorrillas y los pies de alguien que como que se está hundiendo. Y la otra imagen muy yuppies, ¿no? Ya no es una palabra que se usa, ¿no? Sí, quedó para los 80. En American Psycho, ¿no? Exacto, para la bolsa de los 80. Igual me gusta mucho eso de llamar al segundo, tercer y cuarto disco la trilogía Life, ¿no? Sí. Que es la de básicamente el estallido de la Cool Britannia, etcétera, etcétera. Modern Life is Rubbish es un lindo disco, con canciones a veces cortas, un poco caótico, pero con muy buenas canciones. Parklife, básicamente yo lo defino, bueno, además de obra maestra, como un gran recorrido de la música inglesa de los 60 a los 80, ¿no? De los Kings, algo de los Who, pero de los Kings, pasando por Madness, llegando a los Smiths, si querés. Specials, XTC, Special, por supuesto, también. XTC, bueno, englobados así en ¿cuántas canciones tendrán? Creo que son 16 canciones. Bueno, es un recorrido que pasa por todo eso, tamizado por la matriz Blur, que es genial. Hablábamos de puertas de entrada, bueno, The Ballad of Darren puede servir de puerta de entrada moderna, si no directamente te metes en Parklife, y ahí después de ese disco... Los quieren jovencitos, Parklife, claro, ¿no? Los quieren más maduros, ahí está The Ballad of Darren. Tal cual. Que es el guardaespaldas.
Sí. Muy bueno. Sí, muy bueno. Después vamos a entrar en el Sí, disco, no spoilemos pero tanto. seguimos con la historia. Estamos en ese momento, la pelea Oasis Blair, The Great Escape, el disco, ese momento tan particular de que fue la explosión de la Cool Britannia, y hay un tal Tony Blair que le había salvado la vida casi a la reina. A la corona, ¿no? Con esa, El affair Lady D. me parece que tenés que mostrar cierta emoción, ¿no? Reina, le dijo, y Sí. a partir de ahí me parece que vendió todo su caudal electoral. Se apegó a... Se gastó la billetera Sí. en una cuestión un poco trágica y de demasiada pantalla, y no mucho más. En cualquier caso, The Great Escape y toda la locura alrededor del Britpop, con invitación de Tony Blair a sumarse a su movimiento político, cosa que Damon Albarn rechazó, a diferencia de Noel Gallagher, provocaron un nuevo cambio en Blair. Buscando un sonido diferente e inspirado por unas cartas intercambiadas entre Damon y Graham en las que se hablaba de volver a asustar al público, el cuarteto publicó su quinto disco homónimo. La primera muestra de Blair de 1997 fue Beetle Bomb, canción que resumía los puntos cardinales de la nueva etapa: un sonido más crudo y sucio, y letras que abandonaban los personajes que habitaban anteriores entregas para volverse más íntimas. Song 2, segundo single, fue un éxito global que les abrió las ansiadas puertas del mercado norteamericano. 2 años después llegó 13, en 1999. Triple salto mortal hacia adelante que afianzó el compromiso de Blair con la creatividad y libertad artística. Canciones que en su mayoría optaban por estructuras abiertas y que daban la vuelta sobre sí mismas con la técnica patchwork de William Orbit, el productor. La temática giraba en torno a la ruptura de Albarn con Justin Frischman, cantante de Elástica. Damon jamás se había abierto como en el tema No Distance Left to Run. It's over. You don't need to tell me. I hope you're with someone who makes you feel safe when you're sleeping tonight. I won't kill myself trying to stay in your life. I got no distance left to run. When you see me, please turn your back and walk away. I don't wanna see you, 'cause I know the dreams that you keep is where we meet. And when you're coming down, think of me. I got no distance left to run. It's over. I knew it would end this way. And I hope you're with someone who makes you feel that this life is the life. When he settles down, stays around, spends more time with you. I got no distance left to run.
Mientras el prestigio del combo británico no dejaba de aumentar, algunos problemas iban surgiendo en su seno. Damon empezaba a estar tan ocupado con sus proyectos paralelos, Mali Music, Gorillaz, como con su banda principal. Graham seguía lidiando con adicciones y finalmente las tensiones internas explotaron en la grabación de lo que sería Think Tank, de 2003, el séptimo álbum del cuarteto. Coxon no se presentó a la grabación, que tuvo lugar entre Londres y Marrakech, y el LP fue terminado en formato de trío. El guitarrista tampoco estuvo presente en la gira de presentación, donde fue sustituido por Simon Tong de The Verve. Fin de los años dorados. A partir de ese momento, cada miembro se dedicó a sus carreras en solitario o con otra gente y en proyectos diversos, como la que sería de Alex James o la carrera política de Dave Rowntree. El éxito de Gorillaz crecía y la sensación es que la etapa Blur se había terminado para siempre. Pero no fue así. En 2009 tuvieron lugar los primeros conciertos del grupo junto a Graham Coxon en casi una década. Un puñado de fechas por Reino Unido, incluyendo una histórica actuación en Glastonbury y sendos conciertos en Hyde Park. El emotivo reencuentro fue documentado en la película No Distance Left to Run de 2010. Pese a la química recuperada y la buena recepción generalizada, tuvieron que pasar otros 3 años hasta volver a verlos sobre un escenario. En este caso, gracias a la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Sunshine on your face, it's in a
La intermitente actividad de Blur en la década pasada continuó en 2015, esta vez con una gran novedad. Además de gira mundial, habría nuevo disco en estudio, el 8º, The Magic Whip, inspirado por unos días libres que los ingleses tuvieron en Hong Kong tras la cancelación de un festival en Japón. Era un más que estimable regreso discográfico. Una suerte de recorrido estilístico por toda su carrera, del pop marca de la casa de Lonesome Street a la emocionante balada My Terracotta Heart, pasando por el arrebato punk de I Broadcast. Ahora sí daba la sensación de que igual la actividad tendría más continuidad, pero tampoco. Lo que no decaía era el frenético ritmo de trabajo de Damon, enrolado en todo tipo de proyectos. And the bright rays we got in summertime seem like a breath of fresh air back in the summertime when we were more like brothers, but that was years ago. So if it doesn't seem like a protocol, I'm running out of heart today. I'm running out of open roads in you, and I know you are the motive and your day is something broken inside you. 'Cause at the moment I'm lost and feeling that I don't know if I'm losing you again. And when we fly tomorrow over the Java Sea, and my younger man will be there with me, 'cause they remind me of swimming out too far one day. Then the coral was gone, but I didn't care anyway. I was running out of heart that day. I was running out of open road to you, and I know I was emoting and I was staying. Is something broke inside me? 'Cause at the moment I'm lost and feeling that I don't know if I'm losing you again. I'm running out of heart here, just sitting out the constant doubt in my head, but I don't know what it is. I'm sweating out tight sentences, my terracotta heart breaking. I don't know if I'm losing you, if I'm losing you again. Habrán podido escuchar que vamos recorriendo de alguna manera
todos los discos de Blur, por lo menos con una canción. La secuencia que pasó recién entre los relatos de Mariel Sabiuk fueron No Distant Left to Run de 13, año 1999, después Out of Time de Think Tank, año 2003, disco que vale la pena volver a escuchar porque tiene mucho, más allá de la ausencia de Graham Coxon, mucho aún para descubrir. Es un disco que por ahí pasó un poco desapercibido, no del todo valorizado, y me parece que es una hermosa canción, Out of Time, y recién una hermosa balada al estilo Damon Albarn en el canto y Blur en la ejecución, de Terracotta Heart de The Magic Whip, año 2015. Creo que nos queda una sola canción antes de meternos de lleno en The Ballad of Darren. Sí. Una sola canción y un solo disco que nos falta pasar una canción. Que justamente es Blur, ese disco que los unió a los Pavement, estaban muy amigos de Stephen Malmuth por aquella época. Y, sí, me parece, perdón, que Damon Albarn no lo conocía y Graham Coxon era el que se informaba con respecto al indie estadounidense, y al final terminaron siendo muy amigos de Damon Albarn y Stephen Malmuth lo llevó, y Damon Albarn decía, ¿y este quién es? No, mira, toca en Pavement, es una banda indie muy importante de la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, y así fue la historia, algo así. Un detalle, en Out of Time escuchábamos una versión en vivo, grabada en una radio, no escuchábamos la versión original que está con esa orquesta de Marrakech, ¿no? Sí. Que también ahí mostraba los Sus gustos que tenía influencias de Damon por aquella época. Suplieron con una orquesta más étnica la falta de Graham Coxon y llamaron al violero de The Verve, ¿no? Sí, Simon Tong, que era un amigo muy sí, cercano. ahí en la escena de lo que hablamos de la Cool Britannia, ¿no? The Verve, Pulp, etcétera, etcétera. Y nos falta justamente de Blur, año 1997. Elegimos no la más conocida, sino una que nos encanta y que creemos que no va a estar bueno. Son 2, no va a por estar. ejemplo. Que la van a tocar en el Primavera Sound. Pongan seguramente. la PlayStation, el FIFA. La canción se llama Country Salad Ballad Man.
Interpretamos la vida en los momentos de máxima desesperación. Su identificación, por favor. Música para camaleones. Desde la Agencia de Investigaciones de FM 107.5. Estuvieron aquí 2 detectives. Estaban buscándote. Universidad. Radio Universidad de La Plata. 107.5. Comunicación pública y gratuita. Como un nadador solitario y exhausto. Detectives salvajes. Poco a poco se abre paso en el mar de la ignorancia. Fucked up. I'm not the first to do it. Must forgo now. Your smile off the wall beige. I'm fixtures and fittings now. Call me out, but me, 'cause there's something down here and it's living under the floorboards. It's grabbed me round the neck with its long and slender claws. Don't leave me here, baby. Don't leave me completely. 'Cause I might not get back to myself at all. St. Charles Square. This year's migration. Basement flat with window bars. Parties outside. Spare me the gloaters and the pain. I don't want it anymore.
disco. The room is shrinking fast around me. It grabbed me by the ankle and pulled me under. Loneliness, I've been here before. 'Cause every generation has its gilded poses with vibrations in the basement. I don't like this scene. All his ghosts come back to haunt me. Think I'm gonna. Ya estamos metidos en la segunda hora, como siempre con bastante delay, Sí. en todo caso, de este Detectives Salvajes, dedicado a Blair, más específicamente a The Ballad of Darren, y en este caso ya una de las canciones, habíamos dicho, hoy adelantamos nada más que una, que era The Narcissist, y recién St. Charles Square, una guitarra, me decías, muy a la Scary Monster de David Bowie. Sí, voy a decir que sí. Tienen tantas plazas, Londres tiene tantas plazas. Probablemente St. Charles Square se refiere a una que está ahí por Notting Hill, pasando un poco más arriba de Portobelo. Puede ser, lo busqué en Google Maps, pero bueno, usted conoce esa zona. Usted también. Hay una. Me parece que también funciona como un chiste interno con Darren, con el. Guardaespaldas. Darren Evans. Justo Evans, ¿no? Qué Sí, conexión sí, beatlesca, ¿no? Sí, sí, señor. Con el gran amigo de. Sí, medio semi-manager, Sí, asistente general, Mal Evans. Y Mal Evans. El que golpea el yunque en el Maxwell Hammer de la canción de Abbey Road. Y mira, vos hablas de Junke y me acuerdo también del roadie, el asistente de Led Zeppelin, que escribe esa magnífica biografía. Tal cual, el martillo de los dioses. El martillo de los dioses, que es, no me acuerdo ahora el nombre Sí, me olvidé, del pero asistente, bueno, el que libro esencial sobre grupos y biografías. el único que podía noquear a John Bonham. a Bonzo cuando estaba borracho, ¿no? Y se lo llevaba. Lo cargaba. Bueno, acá también parece que en las épocas más así como álgidas, más limadas de los Blair, Darren era el tipo que lo sacaba, y hay una historia ahí en esa plaza de Londres. Ya estamos metidos en el álbum, y bueno, vamos a escuchar el relato y después tenemos una breve no comparación, sino una especie de trivia o ocurrencia. Sí, que nos sugirió un amigo, y vamos pero no nos queremos, a develar un misterio. Sí, no nos queremos despegar del relato, lo terminamos y ahí ya vamos con la última parte del programa. Secuencia imbatible la que viene, me parece. Lo que ha demostrado The Ballad of Darren y la gira en la que están inmersos en 2023, con escala incluida en Argentina, es que, tal y como ellos mismos explican, ya no se trata de reencuentros, sino que es una banda que cada cierto tiempo toca y graba discos. El que estrenan hoy es una obra ambiciosa, que busca sorprender al oyente y que nunca opta por lo obvio en sus arreglos y melodías. Hay melancolía, no nostalgia. Lo escribí durante la última gira de Gorillaz, explicaba Albarn en Madrid. Nadie sabía nada de ello y eso me permitió tener una libertad total a la hora de escribir, sin ninguna presión de ningún tipo. El trabajo abunda en medios tiempos elegantes, llenos de emotividad, con letras que lidian con el lugar del artista en el mundo actual y que también hablan sobre la ruptura del matrimonio de Damon, tras 25 años de relación, con Susie Winstanley. Where are you now? Are you coming back to us? Are you online? Are you contactable again? Where the blue lights, where the red dress, dancing on string, balalaika
on, you won't hear that much. There's nothing fake on earth. The strings attached to all of us. There's nothing in the end, only dust. So turn the music up. I'm hitting the hard stuff. Flew to Belgrade, stayed in a hotel, sinking. Went to museums, tobacco and midweek, grave digger. But tenement blocks came crashing down. With headphones on, you won't hear that much. There's nothing fake on earth. The strings attached to all of us. There's nothing in the end, only dust. When you pull the lever down, I'll be hitting the hard stuff. Hace tiempo que Blair asumió que la etapa en la que todo parece eterno había tocado a su fin, pero hasta ahora el cuarteto no había traducido ese sentir en un cancionero que reflejase el equilibrio de la mediana edad, el tiempo en el que lo sentimental sustituye a lo impulsivo y en el que la capacidad para componer surge más por inercia que por perseverancia. La explicación en largo de todo lo anterior se encuentra en The Ballad of Darren, el noveno álbum de estudio de los británicos, cuyo título alude a un íntimo guardaespaldas de la banda y que está repleto de medios tiempos, arreglos exquisitos y un contenido lírico impregnado por el pozo que dejan las experiencias vividas. Los dos primeros adelantos de este disco, The Narcissist y St. Charles Square, no habían sido significativos de lo que estaba por llegar. El primero por ser una versión más contenida de canciones con estribillos expansivos como The Universal. El segundo directamente por contener uno de los pocos guitarrazos herederos de los tiempos de Jubilee o Chemical World. El inicio de The Ballad es más esclarecedor. La conexión de Damon Albarn con David Bowie resulta más evidente que nunca, y los coros celestiales y arreglos de cuerda, presentes en gran parte del álbum, le conceden una involuntaria aura de trascendencia. Barbaric es la canción que mejor retrata la dimensión alcanzada por Blur para generar obras impecables sin aparentar el menor esfuerzo. Una composición en apariencia sencilla, con un estribillo que es una delicia pop alejado del término Brit y un puente exquisito. Lovers' vows in the world all around us, and I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I
powder keg of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Now where are you going, darling, at what cost? The feeling that you thought you'd never lose. And it is barbaric. Empty grove, winter darkness. We're taking down the scaffolds very soon. Grow dapple the lonely balls on the plane tree. A can of soup and 18 up to 10, which leads me to the part where we agreed on different dreams that we'd lost. The feeling that we thought we'd never lose. Now where are we going? At what cost? The feelings that we thought we'd never lose. It is barbaric. We have lost the feeling that we thought we'd never lose. Where are we going? We have lost the feeling that we thought we'd never lose. And it is barbaric, darling. We have lost the feeling that we thought we'd never lose. Now where are we going? We have lost the feeling that we thought we'd never lose. It is barbaric. El tiempo dirá si los mensajes a modo de despedida o recubiertos de nostalgia de Albarn son un anuncio velado. Faraway Island parece una continuación a ritmo de vals del viaje a la isla de Lantau que en su disco anterior musicalizaba la luminosa Ong Ong, pero ahora el entorno es más melancólico. La misma orientación tiene The Everglades, For Leonard, que comienza desnuda con la guitarra de Coxon, o el cierre intimista de The Heights, otra de las joyas del disco que cuenta con un difuso estribillo que habla sobre la inexorable falta de tiempo. Tras los últimos versos, un espacio sonoro que comienza a rellenarse hasta el infinito concluye con un silencio inmediato que lo suspende. ¿Y ahora qué? Esa pregunta que parece quedar en el aire al final de The Ballad of Darren es la que más cuesta responder. Pero más que divagaciones sobre lo que ocurrirá en el futuro con el cuarteto londinense, de si podrán recopilar momentos y reflexiones que sirvan para pavimentar una nueva ruta, es el momento de recrearse en su inagotable inspiración. La veta abierta en el fértil estrato de la madurez se salda con un nuevo puñado de melodías inmortales. Suppose I'm on my own tonight. Suppose I gotta find the highs. I gave a lot of heart, so did you. Standing in the back row, this one's for you. See it through the coma in our lives.
Y ahí termina de esa manera un Abrupta. tanto abrupta. Yo lo relaciono con la tapa, ¿no? Ese tipo nadando en una pileta espectacular. Y al lado del mar. Es Más atrás. una tormenta gigantesca Sí, que se sí, en viene. el horizonte. Y bueno, es lo que nos sucede a todos, ¿no? Desde hace un tiempo, post pandémico, ¿no? Que en cualquier momento. Esto se acaba. Y sí, los hielos continentales. Hoy veía una imagen en Canadá, una isla. El verano más caliente de los últimos 200 años en Europa. Sí, de pronto llega un iceberg gigantesco que nunca les había pasado y no saben qué va a suceder. Bueno, Sequía en Uruguay. Necesitan más agua que bueno, pero ahí petróleo, faltó bueno. previsión del Estado. Sí, hay es otra mucho de cuestión, eso. ¿no? Dijeron, bueno, armemos Sí. un gran estadio. Pero Sí. volviendo a este gran disco de Ballad of Darren, lo recomendamos, estamos muy enganchados con el disco. Es precioso. Y además, por sobre todas las cosas, esa cuestión, ¿no? De que no hay un tema que sobra, no recurren a viejos tics, no se quedan, ¿no? En el kiosquito de la banda. Da para escucharlo entero y también hasta incluso termina la canción y la querés volver a escuchar. Las dos cosas pueden pasar. Escuchar, son 12 canciones, creo, si no recuerdo mal, y te da para escucharla de la 10 uno, canciones son. 10 canciones. Sí, más cortito todo. ¿La de Swan? Bueno, Sí. sí, puede ser. Está bien 10. Te da para escucharla de la 1 a la 10, o si no, escuchar la 1 y volverla a escuchar la 1, después escuchar la 2, volverla a escuchar, porque hay mucho detalle. O utilizar el viejo random. Sí, ¿no? el viejo random de las ok. primeras pasa CDs. Los que todavía tienen compacteras. compactera. Sí. Lo que escuchábamos, el tema más melancólico, creo yo, que es Russian Strings. Después Barbaric, el hitazo, canción perfecta. Si te gusta Coffee and TV, este es mejor. Y finalmente The Hates. Nuestro amigo Ariel Valeri, que vos no sabés esto, nos suele ayudar con las fotos de Instagram. Yo le mando la foto y él le da luminosidad. La vuelve mucho más esplendorosa Gracias, de lo Ariel. que es. Gracias, Ariel, y perdón porque Instagram es un terreno absolutamente desconocido para mí. No importa, pero también es la foto que utilizamos en el Facebook y también en Twitter. Y él nos dice en Instagram un comentario: me cuesta no ubicarlo por fuera de lo mejor que han hecho, ¿no? Se refiere a Blair, obviamente. ¿Puede un grupo de otra época hacer un mejor disco fuera de la misma? Pregunta. Y dice, nos pide ejemplos. No muchos, no muchos. Y más o menos en el intercambio. Es un juego, ¿no? Es un juego. En el intercambio a mí se me ocurrió primero algo que es muy, muy particular, que no creo que muchos estén de acuerdo, pero a mí me gusta mucho los Kings adaptándose al sonido de los 80 con Give the People What They Want. Pero es un disco menor, si se quiere, comparado con Village Green, digamos Lola o algunos o Face to Face, ¿no? Pero pasado el tiempo. Después te dije White City de Townshend, que me parece que también es un muy buen disco de la década de los 80 para alguien que venía en los jugos con, qué sé yo, Too Hard o los últimos discos, Face Dances, y me parece que era una buena reinvención. Pero después hay unos ejemplos que no son muchos, que nos vamos a poner de acuerdo, son mucho más contundentes y ciertos. Vos me dijiste primero. A mí me parece que Avalon, lo que pasa es que la distancia en tiempo son no es tanta. 30 años de Park Life, por ejemplo. Hay uno solo, ¿no? me parece que resiste 30 años. Y sí, hay algunos, pero con tiempo más reducido. A mí, I'm Your Man, de Leonard Cohen, es como una gran reinvención, Sí. 15 años después de 15. su aparición, más o menos. Sí, es del 85 será. Sí, está bien, 67, sí, 15, 16 años. Disciplina de King Crimson. Ahí estamos. También es como esa banda progresiva, se vuelve lo Claro. más moderno, pero también. son 8, porque Sí. Red es del 75 Sí. y del 83 será Disciplina. Sí, 81, menos tiempo. Avalon también me parece que es la gran reinvención 10 años después, ¿no? De 12 años después del primer disco de Roxy Music, que ahí también habían modificado todo, y en Avalon como que le muestran al mundo cuál va a ser ¿Para dónde va? el ¿Cómo- futuro, ¿no? ¿Cómo se hace un disco New Romantic? Y vos me dijiste Riot Glory,
son 20. Ahí sí, porque además si le sumamos algunos años más de Buffalo Springfield, de Neil Young con los Neil Young, con toda la prole, ¿no? Sí, también puede ser. También yo lo ponía a clics modernos, ¿no? De Charlie por lo distinto que es a todo lo que había hecho y se convierte en su mejor disco. Sí, porque es un click o un crack, ¿no? Pero, hablando de todo un poco, viste que le pusieron una digresión rápida aparte, a la esquina donde se sacó la foto en Nueva York, ahí en el Greenwich. Sí. La esquina Charlie García. Pero bueno, son pocos años, ¿no? Hay uno solo. Del 71 de vida al 81. Claro. Sí, uno que puede llegar a ser comparable es Time Out of Mind de Bob Dylan. Sí. Porque ahí tenés del 97, 66, 65, 66 con la trilogía, al 97 después de los años 80. Para mí ese es el único que se acerca. Compite, sí. ese verdaderamente compite por los años. Después no hay mucho más, además de esos ejemplos, que además... los discos finales, tanto de Leonard Cohen como de David Bowie, son importantes, pero no... Me parece que son discos de despedida más que tienen esa relevancia. Estaba pensando también en... De gran despedida. Sí, pero sí, de gran despedida. No magnífica. Es comparable con esta pauta tema que tiró Ariel, ¿no? Pero ahí me parece que no hay mucho, porque uno dice, no sé, lo genial que fueron los Talking Heads, nunca David Byrne pudo superar. Claro, y lo más llamativo es que toda la banda, es la misma banda, es el mismo cuarteto, no se modificó un solo integrante y siguen siendo geniales. Y hacen un disco tan moderno como atemporal, si se quiere, sin seguir ninguna de las tendencias actuales digamos, a pie juntillas. Sí. Y eso también lo hace fantástico el disco. Y yo discrepo con el propio Damon Albarn, hablaba muy bien de Alex Turner, en su manera de cantar y de los últimos discos de los Arctic Monkeys. Para mí, los Arctic Monkeys es una derivación de grandes bandas británicas. Está muy bien, pero... A mí, no digo que no me gustan, pero lo llevo más para el lado de canto de la hinchada del Arsenal, qué sé yo, del Chelsea. Hay algo ahí, por ahí peco de prejuicioso. Los últimos discos me parece que están en otra... plano. Mid-tempo, Alex Turner es un crooner, ¿no? Sí. Pero acá ahí me parece que es la diferencia. Hay una exageración de ese personaje. En cambio, a Damon Albarn parece que está en la reposera cantando y le sale todo bien, ¿no? Pero después hacerme acordar para poder escuchar más música antes de irnos, Albarn Bowie. Que estuvo citado en el texto, pero vamos a escuchar un poco más. Si vamos no, a escuchar, sí, porque si no nos van a faltar. Dos canciones de Ballad of Darren para que la disfruten y nosotros no hablamos tanto. On my mind as the light fades. What you doing tonight? Are you dancing? Are there new tunes to play? As I sat further away from you. I miss you. I know you think I must be lost now, but I'm not anymore. It's on my mind. We're away now, down into the shadow. Cut to pieces. I'm dancing alone with the moon and the white whale. Far away, I miss you. I know you think I must
must be lost now, but I'm not anymore. Many ghosts alive in my mind, many paths I wish I'd taken, many times I thought I'd break, 'cause in kind it seems to be way beyond the bends. There be songs to play, there be grace for everyone, and calmer days will arrive. And we would not need to ask why everything in this world been lost ever since. And we're not giving in. We're not gonna shy away. We're growing tall with the pain. We're searching the Everglades, pursuing God with change. Furthermore, I think it's just too late. Los sueños no me dejaron en toda la noche. Yo creía que me tocaban con sus dedos. Pero los sueños no tienen dedos, tienen puños. Así que debían ser alacranes. Detectives salvajes. Insomnio productivo en el aire de la señal universitaria. What's the point in building up alone if you can't be happy when it's done? Who's in the race again? Doesn't seem a long time since the last one. Wishing I could still make you happy. Torn apart somehow.
fly over on their way to war. And I'm dialing out. There's darkness at the door. Then I overdo my dose and I don't even know I'm here anymore. It's just something that comes to us all. What's the point of hanging out alone if you can't be present when it's done? Who's in the van again, picking up the apples in Avalon? The great painted aeroplanes fly over on their way to war. And I'm dialing out, but the glass is still half full. Then I overdo my dose and I don't even know I'm here anymore. It's just something that comes to us all. Sin tiempo para nada, ya nos vamos retirando. Nos va a faltar una sola canción para completar las 10 de Ballad of Darren, pero creemos que es suficiente. Escuchamos primero Faraway Island de Everglades y Avalon. No sé si tiene algo que ver, pero bueno, ahí está. La isla del descanso del rey Arturo. Sí, y la importancia me parece que si tenemos que poner a un artista que me parece que está reverenciado en el disco, lo decíamos fuera de micrófono, es David Bowie, ¿no? Nunca tan David Bowie, me parece Damon Albarn, pero como consecuencia natural, no como imitación o espejo de David Bowie, sino consecuencia natural de su desarrollo como vocalista, ¿no? Y como músico en general. Y otra cosa que tal vez juegue a favor de esas comparaciones que hicimos, ¿no? Como el último disco de un artista, en otro tiempo puede ser tal vez su mejor álbum. En otras épocas los periodos eran mucho más cortos, ¿no? Cierto, cambiaba todo mucho más rápido en 5 años quizás. Ahora dura un poco más, pero es bienvenido que un disco cuando el rock está en retirada, ¿no? Sea tan fresco al mismo tiempo, tan cercano, tan cálido, ¿no? Clásico, hay una orquestación en la canción recién de Avalon que es fantástica. Y no hay efectos para conmover, ¿no? No están tribuneando nunca. Eso también es lo que me encanta del disco, ¿no? Es cierto, hasta Barbaric, que podría ser la canción más pop, tiene algunas vueltas que te hacen que no sea tan simple la escucha o que le tengas que prestar más atención que una canción para silbar. Y después, cuando vas escuchando un poco más, notás la presencia de Graham Coxon, que también es muy importante. Y los juegos vocales, creo que es el mejor disco en duda. Cuanto están a un nivel Beach Boys, ¿no? Del laburo. A mí me hace acordar mucho, volviendo a Bowie para citarlo, me parece el Bowie de Next Day, ¿no? Que es uno de sus últimos discos, el anteúltimo disco, o ese Bowie relajado de un disco que se considera menor pero que tiene mucho para descubrir, como Hours, ¿no? Ahí esa cosa también el de Hunky Dory con las baladas mid-tempo,
Bueno, estas simplemente son sugerencias o lo que nos gusta a veces de cuando escuchamos música. No se queden con eso, lo importante es el disco de Ballad of Darren. Está en vinilo, está en CD, está con edición nacional, así que todavía aprovechen. Les interesa el objeto. Bueno, agradecimientos eternos a Altai, porque su laburo audiovisual es impresionante. Trajimos la cajita feliz. Muestre la caja mágica. La caja feliz. Ahí de está. Blair. Sí, señor. Cuidado, que te pueden estar esperando afuera de la radio. La conseguí muchos fanáticos. en Mercado Libre muy barata. Buena adquisición. No lo puedo creer. No usada. compre tantas tonterías en Mercado Libre. Usada. Compre cosas que sirvan. Está bien, pero ahí se ve la imagen desplegada, ¿no? Y da para escuchar. Está en Spotify. Uno se puede tomar un buen fin de semana para abrir la caja de Blair y darle largo y tendido. Todos los discos en la edición deluxe del 2012 están los discos dobles. Busquen el disco 2 de cada uno y van a encontrar perlas escondidas, muchos temas grabados, mucho demo, la cocina de los Blair, que también es muy interesante y que no sé a cuántos grupos le sobran tantas canciones. Musicalmente, ¿no? Y están buenas, ¿no? La caja con los discos 2 musicalmente me hace pensar de nuevo en Londres y en las tiendas de segunda mano que aparecen camisas, sacos, cosas, paraguas fantásticos a 3 libras. Bueno, allá vamos. Algo así. Bueno, nos vamos con el The Ballad, el tema final del álbum. Y bueno, ahí está lo nuevo de Blair. Nosotros desde aquí lo recomendamos y lo compartimos. Totalmente. Bueno, Tai, proceda y que viva Blair. I just look to my life